Sebastián Valiente y Sofía Abramovich. Ellos forman parte de la organización Termómetro Santafesino y presentaron un informe técnico que pone en números concretos esta duda. Bueno, ¿cómo están Sebastián, Sofía? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo ¿Cómo va? va? Perfecto por acá. Muy Bueno, bien. justamente hoy me encontré con esta noticia que publicaba Termómetro Santafesino de que Santa Fe es hoy la plaza inmobiliaria más costosa de la región. ¿Y qué explicación encontraron ustedes para que una ciudad como Santa Fe sea más costosa incluso que Rosario, por ejemplo, que es mucho más grande, y Paraná, que es más pequeña incluso que Santa Fe? ¿Qué explicación encuentran? Bueno, en principio contar que Termómetro Santafesino surge como una iniciativa y como un grupo de personas preocupadas. En principio nos reunimos a final del año pasado, a principio de porque éramos todo un grupo de jóvenes, estudiantes, profesionales, gente que viene a trabajar o vino a estudiar acá a la ciudad. Y todos estábamos atravesando una situación similar que tenía que ver con la dificultad de alquilar, lo difícil que era llegar a fin de mes con los salarios, muchas dificultades en torno al presente, y en eso surgió la posibilidad de agruparnos, también porque somos estudiantes de general de ciencias sociales. Yo soy socióloga, Seba es estudiante de economía, y tenemos otra gente que forma parte del equipo que estudia historia, bueno, gente interesada con problemáticas sociales. Y lo que empezamos a ver es que teníamos todos un problema en común, independientemente de la trayectoria, de dónde estemos, si teníamos laburo mejor, si teníamos laburo peor. Para todos era un problema alquilar, para todos era un problema llegar a fin de mes. Y ahí empezamos a relevar algunos datos, porque nos dimos cuenta que en Buenos Aires había algunas iniciativas, hubo observatorios que relevaban datos, Inquilinos Agrupados es una agrupación nacional que suele medir estas cuestiones, pero acá en la ciudad no había nada, no había datos. Y algo que nos empezó a pasar en esto de empezar a buscar información es que viendo ofertas de alquileres, yo miraba en Paraná y eran más baratos, y miraba en Rosario y alquileres de las mismas características eran también más baratos. Entonces lo que nos propusimos fue, en principio, a principio de este año, lo que hicimos fue hacer un relevamiento joven, que fue un poco más general, un poco para indagar la situación general de los jóvenes en términos laborales, en términos habitacionales y en términos salariales. Pero ahora a mitad de año lo que decidimos fue hacer una comparativa entre alquileres, entre Paraná, Rosario y Santa Fe, porque consideramos que son ciudades que tienen características similares, que son ciudades universitarias, ciudades en las que llega gente a estudiar, y ahí empezamos a hacer este relevamiento que consistió básicamente en medir los precios por vivienda o ofertas de viviendas con características similares. Entonces lo que hicimos fue comparar cantidad de ambientes en las tres ciudades y cuánto valía cada uno, y ahí nos dimos cuenta de algo que sospechábamos, pero no teníamos la certeza de que Santa Fe tiene los precios más caros de la región. Sí, ahí un poco los motivos por los cuales esto se daría así, nosotros ahí hacemos una breve explicación que, bueno, básicamente son dos o tres cuestiones que nosotros identificamos a la hora de visualizar estas diferencias. Y una es que existe un grado de monopolización en la ciudad de Santa Fe que no existe tan así en estas otras ciudades, por lo tanto, ese manejo de pocas manos y de mucha oferta pueden fijar un precio más elevado que en el resto de los lugares. Y por otro lado, también existe una demanda cautiva, es decir, Santa Fe, por las características de su ciudad y por el empleo que se genera por ser ciudad capital y ciudad universitaria, esto de empleo público y jóvenes estudiantes que tienen cierta clase social o poder adquisitivo y demás, pueden alquilar pueden pagar estos alquileres y no tan así en estas otras ciudades. Un poco la explicación que encontramos, y en realidad son hipótesis, tampoco tenemos ensayada una respuesta definitiva y tampoco queremos llegar a una respuesta definitiva, sino que lo que intentamos es empezar a aproximarnos a este problema. Porque bueno, si los jóvenes de acá no pueden pagarlos, siempre hay otro que pueda afrontar ese gasto, y en general tiene que ver con familias que pueden asumir los costos del alquiler. Algo que relevamos en ese relevamiento joven y que un poco se relaciona con este problema de los alquileres en particular, es que los jóvenes, por ejemplo, que llegan a alquilar, en su mayoría no se hace cargo del alquiler
o reciben ayuda familiar para afrontar los costos. Entonces, el trabajo no alcanza a cubrir lo que cuesta vivir en la ciudad, pero siempre estas personas tienen la capacidad de recurrir o a las familias que se hacen cargo de la totalidad del alquiler o familias que ayudan en el proceso de alquilar o en este cambio de condiciones que también entendemos que es muy reciente. Hay como la modificación de la ley de alquileres tuvo bastantes consecuencias, en realidad la derogación de la ley de alquileres, entonces encontramos que ahí cambiaron muchas las condiciones y mucha gente se vio obligada a cambiar su situación habitacional, es decir, mudarse con otras personas, recurrir a ayuda familiar, y en el último relevamiento joven que hicimos también ahora en julio, la mayoría de los jóvenes, casi creo que el 80%, dice que en los últimos 3 meses recurrió a ayuda familiar o de amigos o de pareja para cubrir los costos de subsistencia que implican no solo el alquiler, sino también comer y demás. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de construir datos porque también creemos que es una manera seria de abordar los problemas. Por ahí uno de oído sabe que alquilar acá es caro, se imagina o lo vive en carne propia, pero no habíamos hecho este ejercicio comparativo y que por ahí también nos sirve desde nuestras disciplinas aportar más seriamente al debate y nuestra intención como espacio, que también es un espacio que estamos construyendo, estamos ampliando, estamos invitando a gente a participar. La idea es contribuir a través de los datos a dar debate serio sobre los problemas que tenemos. Nosotros entendemos que los jóvenes están atravesando una situación en particular y por eso le damos mucha bola, pero también lo habitacional es un problema que trasciende a la juventud. Mucha gente alquila y no necesariamente joven, y digo, ahí hay un problema también más grande y nosotros queremos aportar desde la producción de estadísticas. Perfecto, sí, agregando un poquito a lo que decías, tiene esto que ver con los altos niveles de morosidad que vemos en los jóvenes, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino en el resto del país, asociado a esto que mencionaban, de que a partir de la derogación de la ley de alquileres, muchos están llegando a fin de mes con apoyo familiar. Mencionaban en el informe que el esquema está cartelizado aquí en Santa Fe. Más allá de las evidencias que muestra el informe técnico, ¿no es algo que esté ocurriendo en el resto de las ciudades que comparan, Rosario, Paraná? ¿Esto tampoco? Sí, si bien la cartelización es un problema estructural, lo que tiene Santa Fe es que hay mucha concentración y en el último periodo tiene la característica de que un proceso de mucha especulación financiera y de mucha construcción de la ciudad para arriba, y eso modificó un poco la estructura de la oferta y también elevó los precios. Y también este resguardo en que, bueno, si vos no lo podés alquilar, va a venir alguien que probablemente sea de afuera o del interior de la provincia o de otra provincia y va a afrontar esos costos. El problema es que queda, pero sí, un montón de gente en el medio que tiene que modificar sus condiciones de vida o bajar las expectativas de vida para poder seguir viviendo acá, o tiene que volver a su ciudad de origen. Eso es algo que también relevamos. Gente que antes podía venirse a la ciudad a estudiar, ahora viene y prefiere viajar, ir y volver, que quedarse a vivir en la ciudad por la imposibilidad de afrontar los costos. Un poco lo que nosotros también quisimos relevar, que estamos en ese trabajo también, es que existen políticas en otras ciudades que tendieron a regular un poco o a presentar facilidades para la gente que tiene que alquilar, que bueno, como decimos, también es un problema que excede a la juventud. Sí, eso, un poco pensar en esos términos, la cuestión de la regulación. En Santa Fe prácticamente no existe, es más, eso de que no exista es un poco tendencioso, porque en definitiva cuando no existe, lo que se regula solo, en definitiva, tiende un poco a generar estas situaciones de monopolizantes que, en definitiva, los únicos que terminamos pagando el precio de todo eso somos los inquilinos, somos los que alquilamos, y bueno, cuando no existe por ahí un Estado que toma algunas decisiones en pos de regular o quizás hasta ni siquiera es incidir directamente sobre por ahí ciertas situaciones que tienen que ver con las inmobiliarias en particular, o las constructoras, sino por ahí beneficiar a los inquilinos en ciertas particularidades. Nosotros hacemos énfasis por ahí en los requisitos que se piden para poder alquilar y los costos de ingreso y demás,
que eso ya directamente es atacar a la demanda, ni siquiera es atacar a este grado de monopolización, y que también es una buena instancia o una buena medida de regulación que aliviaría muchísimo la situación. Esto de por ahí poder pensar en algún tipo de ayuda o en algún tipo de esquema para que esa situación del ingreso no sea tan agobiante, podría mejorar muchísimo la situación de los inquilinos. Y también los problemas derivados de esto, digo, si la ciudad no contiene a la gente que viene a estudiar o a la gente que se profesionaliza acá, ahí hay un problema derivado, y en ese sentido también nosotros nos dimos cuenta de que las juventudes emigran, entonces no queda, digo, hay un problema ahí de que la ciudad forma graduados, forma gente específica en disciplinas, en saberes, pero esa gente después no se puede quedar en la ciudad. Y también que, por ejemplo, en Buenos Aires hay políticas concretas que tenemos al tanto, y que la idea es, a través de estos datos, empezar a pelear por estas discusiones, traerlas a la ciudad. En Buenos Aires, por una ley y por también ciertas movilizaciones en relación a la situación de los inquilinos, los gastos para ingresar a una vivienda los asume el propietario y no los asume el inquilino. Entonces digo, hay otras políticas que se pueden imitar, y lo que nos suele pasar en el interior también es un problema, es que nunca tenemos datos propios. Siempre estamos sujetos a lo que se produce o inquilinos agrupados a nivel nacional, que mide otros problemas y capaz no las especificidades nuestras. Entonces un poco estamos estamos intentando hacer esa construcción en la ciudad, porque también no hay datos locales. Nos pasó mucho esto de que nos contactamos con muchas personas diciendo que no había datos, y es verdad, nosotros buscándolo nos dimos cuenta de que realmente hay una vacante ahí, que es necesario empezar a hablar de los problemas locales que son específicos, y que cada ciudad y cada provincia tendrá los propios, y en ese sentido estamos trabajando. Como esto que te decía, Santa Fe tiene esa demanda cautiva combinada, que es el empleo público por un lado y el estudiante universitario por otro, que combinado básicamente pueden generar ese nivel de precios de alquileres. Lo tienden siempre a la suba. Claro, eleva sí o sí esos precios, más el grado de monopolización. Cosa que no sucede en estas otras ciudades. Digo, esa particularidad a la hora de analizar el mercado santafesino tiene que tender a políticas públicas que empiecen a regular de alguna manera por el mero hecho de que existe una particularidad. En otras ciudades no existe, no se relacionan esas dos cosas de esa manera, entonces quizá las cosas pueden fusionarse de otra manera, y además quizás no tienen la problemática tan fuerte habitacional que tiene la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene una problemática muy fuerte. Nosotros lo que visualizamos ahora es que en el segmento joven, por lo menos, todas las estadísticas que se ven a nivel nacional acá se profundizan. Y lo que vos decías también, en términos de endeudamiento también, porque es una consecuencia básicamente. La mayoría no llega a fin de mes, le cuesta muchísimo afrontar los gastos de alquileres mensuales, entonces eso sí o sí repercute en el mejor de los casos, tienden a, lo que decía Sofi recién, pedir ayuda a sus familiares. Y en el peor de los casos, aplicaciones, préstamos y créditos y bueno, riesgo de mora, y algunos ya en morosidad elevada. Y ahora, bueno, hace poco también salieron estadísticas nacionales en particular los trabajadores de aplicaciones, que se terminan endeudando también con las mismas aplicaciones con las que trabajan. Entonces, y la mayoría son jóvenes de todos esos, y la mayoría de los que están en mora también se sabe que son jóvenes. Entonces, todas las políticas públicas que se toman a nivel nacional y que por ahí se replican a nivel provincial y local, nosotros visualizamos que dentro de la juventud es donde más golpean, donde más sufren, y donde en definitiva terminan coartando cualquier tipo de proyecto de vida que tienda a mejorar la calidad de vida de este segmento, básicamente. Y para agregar algo que mientras hablabas recién, pensaba, también algo que nos dimos cuenta es que siempre está esta idea de que vivir en el interior es un poco más barato que vivir en Buenos Aires, y vinimos trabajando sobre ese problema en particular, y nos dimos cuenta que ahí hay un mito, y que Santa Fe tiene niveles de inflación más altos que en general los niveles nacionales, que los alquileres son
quizá paralelos a los que hay en Cava, incluso en esta comparativa, Paraná, Rosario, Santa Fe es la ciudad más cara, entonces ahí también nos dimos cuenta, bueno, que son una cadena de problemas que se derivan y que se relacionan entre sí, que bueno, y que en realidad nos permite, pensar en los alquileres nos permite pensar en otros problemas, en el endeudamiento, en esta idea de que el interior es más barato y no lo es, en verdad, en los servicios. Ahora estamos estamos en el proyecto de relevar servicios, cuántos salen en comparativo a otras ciudades. Pero bueno, nos dimos cuenta de que en realidad es una cadena de problemas que empezaron en nuestro caso por lo habitacional como algo específico, pero que se derivaron en otras situaciones y que también no hay datos. Entonces, en ese sentido estamos intentando aportar. Claramente, sí, vemos problemas que están íntimamente relacionados unos con otros. Bueno, iba a realizar varias preguntas respecto a ello en relación a qué sector, aparte de los jóvenes, son los más perjudicados con este sistema. Está claro que son los jóvenes, ¿no? Pero dentro de los trabajadores informales, los monotributistas, también seguramente los jubilados que hoy están cobrando una miseria prácticamente, y está bien, se piensa siempre en los jóvenes al momento de alquilar porque tal vez la gran mayoría de la gente a una edad mayor tiene mayores posibilidades de haber comprado una casa a lo largo de su vida, pero ya hemos visto muchísimos casos de gente que tiene que volver a vivir con su madre, con su padre, porque no le alcanza el alquiler. Bueno, esto que mencionaban respecto a muchísimos jóvenes que tal vez quieren progresar aquí en la ciudad de Santa Fe y vuelven a sus pueblos porque no pueden alquilar. Yendo a datos concretos también, ¿cuánto dinero necesita una persona para ingresar a un alquiler en Santa Fe entre depósitos, honorarios, garantías y demás gastos? ¿A cuántos salarios equivale ese monto más o menos? Bueno, salario nosotros mínimo, obviamente. Relevamos, a principio de año es lo que hicimos, que es un ejercicio que vamos ahora a intentar. Lo que estamos intentando hacer es darle cierta continuidad a las mediciones que hagamos, de manera de ir pudiendo comparar los datos que vayamos mirando, pero a principio de año hicimos una estadística o una canasta de cuánto necesitaba una persona para vivir en general. Y ahora, por ejemplo, en particular, para acceder a una vivienda de un ambiente, un monoambiente en la ciudad, necesitas 3 veces el monto del alquiler. Y si el monto del alquiler es aproximadamente 500.000 pesos, la persona necesita 1.500.000 para ingresar, y a su vez eso se complejiza porque en general las inmobiliarias te piden que lo hagas en efectivo. En muchos casos no te ofrecen financiaciones, entonces la persona se ve obligada a pagar el alquiler más ese monto, más conseguir las garantías, todo en un periodo de tiempo muy corto, y que incluso cada vez hay menos facilidades. También al tener las inmobiliarias la potestad de manejar como quieren sus criterios, las condiciones son sumamente arbitrarias y uno tiene muy poco margen ahí de decisión y de negociación. Entonces, bueno, para entrar a un monoambiente, en general se pide eso, 3 montos del alquiler. Eso ni hablar, a medida que crece el inmueble, aumenta la cantidad. Y también hay otro dato que también es problemático y que creo que vale la pena atender, es que te piden también, bueno, las garantías, que es un proceso totalmente normal cuando al momento de alquilar. En general ahora te piden que tripliquen los montos del alquiler. Y en muchos casos la gente no alcanza con sus recibos, incluso con trabajos en blanco, trabajos formales y demás, a triplicar esos montos. O sea, es como irrisorio el pedido. En general uno termina logrando negociar a veces, en algunos casos, pero en otros casos tampoco accedes a las personas que puedan funcionarte como garante. Entonces es como una situación muy compleja. Yendo a la cuestión salarial que vos preguntabas, ayer, bueno, justo hicimos una publicación porque también estuvimos relevando un poco eso, y en el Gran Santa Fe hay una estadística que es tremenda, que es 5 de cada 10 personas. Que no solo jóvenes, personas en general, 5 de cada 10 cobran menos de 650.000 pesos. No, entonces, a la hora de intentar acceder a esto es imposible. Sí. Ya con ese dato que daba Sofía de triplicar el monto de 500.000, que es más o menos lo que sale un monoambiente,
Es Exacto. imposible realmente. Es realmente Incluso no imposible. podés alquilar y tampoco ser garantes para otros. Entonces digo, hay una cadena de problemas que están Sí. todos entrelazados y que realmente deja una situación muy problemática y de nuevo, que excede a los jóvenes. Una estructura de precarización muy grande que, bueno, como vos decías, no solamente los jóvenes, si hablamos de los jubilados, Sí, muchísimo más, digo, es una situación muchísimo más desesperante y creo que, en definitiva, por qué nosotros por ahí el tema de los jubilados y demás no lo mencionamos de la misma manera, porque en definitiva hay una solución que es muy simple para con los jubilados, es decir, el gobierno nacional tiene que elevar el piso de las jubilaciones de esa manera. En el caso de los jóvenes hay una estructura laboral que es mucho más más gris. compleja y es más gris, donde existen precarización de distintos modos, esto de pluriempleo, cuentapropismo, empleo muy informal, muy elevado. Digo, encima en el Gran Santa Fe la particularidad otra vez es esto de que las estadísticas nacionales terminan siendo peores acá. O sea, los problemas se profundizan. Los problemas se profundizan, se recrudecen y además de esto, teniendo un piso de costo de vida un poco más elevado, termina generando una gran exclusión y una gran expulsión de lo que nosotros queremos por ahí visibilizar. Y aparte por ahí viste que la sociedad santafesina un poco levanta el pecho y dice, bueno, nosotros somos la cordial, queremos que vengan todos los jóvenes a estudiar a nuestra ciudad y demás, y después generamos una estructura que no contiene a esos jóvenes, que no contiene a esa cantidad de gente que quiere venir a vivir a Santa Fe y quiere progresar acá, y básicamente se generan estructuras de expulsión donde la gran mayoría de los jóvenes que se forman acá, como decía Sofía hoy, terminan yéndose a llevar todo ese conocimiento a otros lugares y no depositándolo acá como un mecanismo para desarrollar la ciudad y generar empleo de calidad que le permita subsistir, formar su proyecto de vida en este lugar y que en todo caso el santafesino, la santafesina y la sociedad en general pueda tener condiciones de vida un poco más elevadas. Pero bueno, yendo a la cuestión en particular que vos preguntabas, por ahí nos fuimos un poco. Sí. El ingreso, este dato es alarmante. En el Gran Santa Fe, 5 de cada 10 cobren menos de 650.000 pesos y que el piso para entrar a un departamento de un ambiente sea un palo y medio, ya hay un desfasaje enorme, muy grave, donde evidentemente tienen que haber, por lo menos nosotros, lo entendemos de esta manera y lo vamos trabajando desde acá. No creemos que seamos ningunos eruditos que venimos a salvar nada, sino más bien un grupo de jóvenes que a través de los datos y de entender que existe esa vacancia acá en Santa Fe, podemos aportar de nuestro lugar a una agenda que mejore las condiciones de vida de los santafesinos. Sí, súper necesario problematizar estos temas con datos, obviamente. Sí. Y bueno, esto que mencionabas de la falta de datos que hay en la ciudad y estar bastante, desmitificar un poco estas cuestiones con respecto a que Santa Fe y el resto de las provincias o el interior es más barato. Bueno, también mencionaban el dato de la inflación, es verdad, en los últimos meses el dato de la inflación en Santa Fe en algunos casos ha sido más alto que el de Nación y de la ciudad de Buenos Aires. Les cambio, seguimos con este tema, pero cambio la pregunta. Respecto a la ley de alquileres, algo que han mencionado, ¿están de acuerdo, digamos, de que la situación empeoró con la derogación de la ley de alquileres o creen que el problema ya venía un poco de antes? Yo creo que hay como varios niveles de problemas. Lo que nosotros pudimos relevar y lo que solemos hacer es, en estos relevamientos jóvenes, es dejar lugar para algunas preguntas abiertas, en los cuales los jóvenes se pueden explayar y más. Eso intentamos hacer en los 2 relevamientos de juventudes que hicimos. Y muchos les hicimos exactamente esa pregunta, si consideraban que la situación empeoró o se aumentaron las dificultades desde la derogación. Y lo que muchos mencionan es que hubo como un disparo de las arbitrariedades. Incluso hay algo que a nosotros nos interesaría replicar y lo estamos intentando pensar, pero que Inquilinos Agrupados es como abrir Inquilinos Agrupados a nivel nacional hace,
es abrir como un espacio de denuncias o de asesoramiento en los que la gente manifiesta situaciones en relación a las inmobiliarias, a los propietarios y es asesorada por ese grupo. Y nosotros las veces que intentamos acercarnos a esto, la verdad que las personas nos han manifestado que hubo un recrudecimiento de las condiciones, ¿viste? La posibilidad de negociar, al no haber margen y al no haber condiciones delimitadas, cada uno te pide lo que quiere y en esa arbitrariedad medio que se está moviendo la gente. Después hay problemas que tienen que ver con el trabajo y con las condiciones y con el cambio del mercado laboral, que son anteriores y que no las podemos situar ahora en particular, a mí me parece, pero sí se dio como un margen para mí más grande a las arbitrariedades. Incluso eso, a nosotros nos pasó a través de estos relevamientos que mucha gente se contactó pidiéndonos ayuda en relación a que me piden esto, no tiene sentido, a las condiciones de la renovación de alquiler. La renovación de alquiler también es una situación que aparece como bastante problemática, porque ahí los precios se disparan. Bueno, digo, como que hay bastantes situaciones que a través de la derogación de alquileres se agudizaron. Claro, No lo podría decir estrictamente con números como tenemos otros datos, pero las veces que hemos hablado con jóvenes, y eso nos ha pasado, mucha gente nos contacta pidiendo ayuda en ese sentido, y yo creo que es algo que tenemos que pensar o algo que tenemos que intentar atacar, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer ante ciertas situaciones. Ahí creo que el tema de precios tiene más que ver con una cuestión general de niveles también de salarios, donde obviamente por ahí en términos de ley de alquileres no sé si influiría demasiado, pero sí en requisitos por ahí y en plazos, en previsibilidad. Por ahí en la ley de alquileres lo que te permitía era tener cierta previsibilidad a la hora de uno ingresar y permanecer en una vivienda durante cierta cantidad de tiempo y demás, y ahora por ahí lo que se visualiza es que eso no, que hay una especulación mucho más grande. Digo, el término de especulación viene un poco a hacer un concepto que cae muy bien acá, porque en definitiva lo que sucede es las inmobiliarias en general van manejando esas cuestiones a su gusto, a la potencialidad de que ellos visualizan en el mercado, de la vivienda, de los lugares, de lo que sea, lo van manejando a su medida. Y ahí el inquilino se dio mucho espacio, se dio mucho lugar, y en definitiva lo paga un poco no solamente con su bolsillo, sino también con su salud mental, que la salud mental es otra problemática asociada también a estas cuestiones, que por ahí tampoco se termina de visualizar tanto, de visibilizar tanto, y que en definitiva también nos pasa esto, que gente que nos manda desesperada porque le pidieron ciertos requisitos que son incumplibles para ellos, que son también cuestiones asociadas a la crisis laboral y a la crisis de ingresos, que no pueden cumplir con ciertos márgenes que tienen que tener de ingresos, o tienen que presentar garantías propietarias y no tienen a nadie que le preste una garantía, o pagar un seguro inalcanzable y demás. Y ante esa situación, bueno, es la ley del más fuerte, ahí prima otra cosa, básicamente. Claro, y aparte en uno de los argumentos que esbozaba el gobierno nacional cuando se derogó la ley de alquileres era esta cuestión de que iba a existir libertad entre la inmobiliaria y el inquilino. Y claro, si ustedes comentan que hay un esquema cartelizado, Sí. ¿a dónde va a haber una libertad de acción de parte del inquilino? ¿A dónde esa persona que quiera alquilar va a encontrar distintas opciones y se encuentra completamente limitado, como comentan ustedes? Totalmente. Y eso notamos también, no ha aumentado el margen de negociación, que era un poco la idea, también la justificación del gobierno nacional, decir, bueno, ahora vos vas a poder negociar el precio. Lo cierto es que en la práctica uno no termina pudiendo negociar ese precio, incluso tiene que aceptar condiciones quizá más desfavorables que en otro momento, o condiciones esto. A mí me interesa en particular esto de que ya ni siquiera te alcanzan los garantes. Hay algo muy problemático también, que creo que también no sé si lo enunciamos del todo, que es que incluso ya los trabajos fijos, un trabajo en el Estado, un empleo de planta, la ciudad te alcanza quizá para hacer garantía de otra persona.
cuando antes se apuntaba al trabajo de planta como la mejor condición laboral posible, y hoy por hoy capaz no te alcanza para hacer garantía de alguien porque no da esos montos mínimos, digo, entonces hay como un corrimiento de la situación en la problemática que realmente es muy urgente, aún con salario fijo, con trabajos estables. Digo, ya el trabajo fijo ni siquiera alcanza a garantizar, esto de la previsibilidad es muy importante, a garantizar condiciones básicas para alquilar, para hacer garantía, es problemático. Y porque en definitiva tampoco se terminó ordenando el mercado de la manera que se preveía a la hora de dejarlo jugar. Claro. En ese momento se pensaba que a la hora de sacarle el pie de la cabeza, entre comillas, al mercado, al propietario, iba a generar que la oferta iba a crecer muchísimo, lo que tendería a bajar los precios. Y eso no sucedió, digo, por más que la oferta haya subido, hay algunas estadísticas ahí dando vuelta que evidencian un poco eso, no generó ese impacto en precios que se imaginaba, digo, no es que el acceso, ni es más, que la mayor oferta no disminuyó los precios y en definitiva, en comparación de los ingresos, son mucho más elevados ahora que antes, que en el momento de la ley de alquileres, ese precio de alquiler. Hoy nosotros lo medimos en jóvenes, pero en la generalidad un poco se replica. La gran mayoría, entre 5 o 6 de cada 10, paga entre el 50 o más de su salario de alquiler. Entonces, si uno le destina el 50% más de su salario al alquiler, lo más probable es que, bueno, lo que decíamos hoy, volvemos un poco, esta cuestión del endeudamiento sea la principal salida para subsistir. Ni siquiera es una cuestión de endeudarse para progresar. El endeudamiento ahora está totalmente relacionado a la subsistencia. Y ese es un problema que tiene nuestra generación, en gran parte, que por ahí no compartimos con otras, básicamente, que por ahí son cuestiones generacionales, por lo menos nosotros la pensamos un poco así, a la hora de empezar a pensar también de qué manera empiezan a existir políticas públicas que tiendan a mejorar esa situación. Creemos que acá existe una oficina del inquilino que no tiene ningún tipo de incidencia. Entonces, por ahí dotar a esa oficina del inquilino de herramientas a la hora de poder incidir en este tipo de cuestiones sería una gran política pública que mejoraría la vida de muchísimas personas a la hora de tener una vivienda que es de las cuestiones principales en la vida de cualquiera. Justamente mi pregunta iba referida hacia eso, ¿qué políticas públicas, si nos estaría escuchando en este momento el intendente o algún legislador, cuáles serían 3 medidas urgentes respecto para aliviar esta situación? Ahí mencionaste una, habría que mirar a Rosario, habría que mirar Paraná, Buenos Aires, ¿qué piensan ustedes? Sí, una es esta, bueno, existe una oficina del inquilino, ahí creemos que existen un montón de herramientas para poder dotar. Hubo una iniciativa a nivel provincial que intentó mejorar algunas situaciones en esto que en definitiva también estas iniciativas son muy engañosas porque terminan brindando herramientas de endeudamiento para afrontar los gastos. Nosotros no creemos que sea la solución, por ahí termina siendo un parche, pero en definitiva terminamos igual de endeudados. Las herramientas de endeudamiento a esta altura y en estas condiciones, en este contexto, no serían las mejores. Creemos que mejoraría muchísimo la situación si se regulan algunas cuestiones vinculadas a los requisitos. Techo. Hay políticas en otras provincias de techo a los requisitos para alquilar, que tienen que ver con limitar en algún punto las arbitrariedades que se dan. Bueno, si la gente gana en promedio 1 millón de pesos, bueno, no podés pedir que 5 garantías claro, que sean de 1,5 palos. Digo, como hacer una medición que equilibre lo que la gente gana a lo que puede después aportar siendo, por ejemplo, garante. Y también algo que venimos pensando y también estamos intentando construir desde un espacio como Termómetro Santafesino es un sistema de monitoreo permanente, le llamamos nosotros, pero algo que mida sistemáticamente la situación quizás salarial en relación a los alquileres, de manera de poder ir controlando o intentando regular estos desfasajes que se dan. Digo, si nosotros veíamos una situación un poco más equilibrada con la ley de alquileres, bueno,
tener un sistema de monitoreo nos permitiría quizá atender más rápidamente y no en la emergencia y no en el endeudamiento las situaciones problemáticas. La verdad que estamos pensándolo con el grupo y es algo que venimos intentando construir. Esta idea de, bueno, tiene que haber un monitoreo permanente de esta situación en particular, porque la vivienda, como decía Seba, es algo estructurante para la vida, para el futuro y para, no solo la situación de los jóvenes, para la situación en general de la población. Entonces, también yo creo que una política necesaria es hacer un sistema de monitoreo, de estadística, de medición sistemática de la situación. Yo creo que eso permitiría atajar un poco mejor y quizá pensar políticas más aplicadas. Si vos tenés una mejora en los salarios, bueno, poder equilibrar un poco más la política y lo que pasa en la vida de las personas, porque hay siempre mucha distancia y entonces nosotros nos dimos cuenta midiéndolo que primero ya no había datos. Claro. Desde el vamos había una distancia total entre los datos que se producen y lo que pasa. Entonces, bueno, ahí creemos que monitorear las cosas permanentemente, quizá una oficina de monitoreo. Nosotros estamos con los jóvenes, es algo que decidimos, pero en realidad un sistema de monitoreo que equilibre salarios, alquileres, requisitos, sería una buena manera de controlar estos saltos, estos desfasajes. Y generar datos provinciales, datos de la ciudad y no guiarnos por los datos nacionales, que a veces, como ustedes mencionaban, siempre quedamos presos, son engañosos. Eso, siempre quedamos presos de otras estadísticas. Y por otro lado, por ahí también pensar en la oferta. El Estado tiene un montón de posibilidades, de herramientas para incidir en la oferta. Construcción de vivienda o por lo menos un registro de vivienda ociosa. Hay un montón de ciudades en el mundo que cobran un impuesto a la vivienda ociosa y en todo caso de ahí también mejora la situación de esta monopolización que en definitiva lo que hay que tender es a que se empiece a mejorar esa situación en términos de que existan muchísimo más oferentes y que el poder de incidencia en el precio promedio de alquileres tienda más a la baja o tienda a regularse equilibrarse en relación a los salarios y que no sea algo que esté más pensado en estos términos de la demanda cautiva que hablábamos hoy, en términos de lo que puede pagar o alguien que manda a sus hijos, que tiene gran poder adquisitivo, a pensar a estudiar a la ciudad, o que es una planta jerarquizada del empleo público y por ende tiene grandes ingresos. Entonces, por ahí incidir de esta manera lo que pensábamos era más en la demanda, quizás incidir en la oferta de alguna manera, también es atacar a este problema que por ahí, tendiendo solamente a pensar en una sola cuestión, se piensa por la mitad o se discute una problemática por la mitad. Creo que ir a discutir ambas cosas va a tender a realmente poder solucionar este inconveniente. Nosotros decimos todo el tiempo que esto no es una cuestión coyuntural ni es un problema individual. Esto es una dificultad estructural y que en definitiva también está un poco pensada que sea así. No es que es algo que sucede porque sucede, sino más bien que en definitiva se toman decisiones políticas todo el tiempo que aportan a esto, básicamente. Sí, y que incluso hay un problema que tampoco nosotros estamos atendiendo mucho a la situación del inquilino, de los jóvenes, de quienes no pueden afrontar un alquiler, pero también es cierto que tuvimos algunos contactos con inmobiliarias o con gente que trabaja en el rubro que también nos decían que tenían un problema de no poder también ubicar las viviendas, no poder, al ser tan elevados los precios, y todo esto que nosotros mencionamos como problemático en relación al inquilino, tiene su contracara de que muchas viviendas no se logran alquilar. Nosotros venimos haciendo algo que para mí tiene mucha utilidad porque a nosotros nos permite mantener el ojo entrenado, que es mirar cuánto demoran las viviendas en alquilarse. Y hay muchas viviendas que permanecen meses, incluso hablando con algunos corredores inmobiliarios nos contaban que en abril de este año había viviendas que hacía 5 meses que estaban publicadas y no podían alquilar porque la gente no podía afrontar los gastos o no podía alcanzar los requisitos. Y ese es un problema también para el que tiene una propiedad. Entonces, en ese sentido también, hacer volviendo al monitoreo, pero intentar llegar a un equilibrio entre lo que la gente puede y lo que hay disponible y la oferta podría ser una solución para todas las partes,
no pensando y no demonizando a todos los propietarios, digo, ahí hay problemas también y mucha gente que decía, bueno, necesito alquilar la propiedad porque es un ingreso que a mí me sirve para la vida, digo, entonces yo creo que hay que tender a afinar los ojos, a buscar ese equilibrio, ¿viste? A tender ahí las energías. Es que en definitiva, si para la inmobiliaria, si para el oferente, el tener la vivienda publicada durante 6 meses sin alquilar termina siendo negocio y después alquilarla a ese precio y no bajar el precio constantemente para poder alquilarla lo antes posible, es porque evidentemente hay un problema. Hay ahí una cuestión de rigidez, hay un problema de inflexibilidad que hace que tiene que haber una política pública que tienda a que no le sea negocio para nadie tener una vivienda ociosa durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, ahí obviamente, seguramente va a tender a flexibilizar muchísimo más ese precio y que empiece a relacionarse más a los ingresos que existen en este lugar. Perfecto, clarísimo. Les hago la última preguntita y ya los libero. Comentaban que es el segundo informe que realizan respecto a las viviendas, a los alquileres. ¿Tienen pensado hacer un tercer informe en los próximos meses para compararlo, apuntar hacia otro tipo de estadística, seguir recolectando datos respecto a alquileres? Bueno, me interesa saber eso. Sí, nuestro programa de trabajo es el siguiente. En principio, como la premisa es darle continuidad a lo que midamos, de manera de poder ir comparando y haciendo una estadística sostenida en el tiempo, la idea es medir cada 6 meses algunos problemas. Entonces, por ejemplo, el sondeo joven y esto de alquileres, la idea es medirlo cada 6 meses. Hicimos uno a principio de año, hicimos ahora uno en julio, la idea es replicarlo en diciembre. Y después tenemos otra modalidad de trabajo que es la idea de los reportes, que ahí es información que complementa. Lo que hicimos ahora fue este reporte que te mencionábamos hoy, el de ingresos versus alquileres, entonces como información que complementa estos relevamientos un poco más grandes. Un poco la idea es darle un poco de tiempo también, porque no tiene sentido medir una vez al mes, pero sí poder cada semestre ir teniendo algunos datos que nos permitan ir tanteando en qué situación estamos, si empeoran las condiciones, si mejoran, y en eso estamos. Y después los reportes, la idea es ir publicando más seguido en nuestra página, ir teniendo algún seguimiento más de cerca de algunos problemas. Ahora estamos relevando precios, intentando armar una canasta. Bueno, medimos los alquileres, medimos los ingresos, ahora queremos medir precios en esta canasta de costos de vida y demás, y servicios en particular. También la idea es comparar con otras ciudades los servicios, un poco para abonar a esta idea de que el interior no es tan barato como pensábamos. Así que en ese trabajo estamos. Sí, pensando también esto de lo que ella decía, los informes abarcan toda una estructura de precarización, nosotros la vinculamos obviamente, como venimos hablando, los jóvenes, y después vamos atacando a esos factores que van generando que esa exclusión se recrudezca. Los alquileres, bueno, las consecuencias de eso, que son el endeudamiento, que también ahí queremos profundizar un poco, y también en esta dinámica que se da en la ciudad de Santa Fe que tiene que ver con el mercado de trabajo y la estructura productiva inexistente que nos permitiría de alguna manera mejorar este nivel de salarios. Por ahí es una discusión que tiene que ver también con el panorama nacional y provincial, pero que en definitiva en lo local tiene que haber algún tipo de análisis que nosotros no lo vemos, nadie genera esa estadística de pensar cuáles son las estructuras productivas en la ciudad de Santa Fe, y creo que va a ser también un análisis que venga a complementar a todo esto que nosotros venimos discutiendo, desde el lado que por ahí nosotros también visualizamos que es la base de todo esto, es cuáles son los lugares de donde nosotros creamos una ciudad que realmente se pueda desarrollar. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta que tiene ciertas características nuestra ciudad, podemos pensar en una ciudad que no tenga los problemas de empleo, ni de ingreso, ni habitacionales que tiene hoy en día. Perfecto, sí, claramente después de esta conversación hay problemas concatenados que se visualizan, bueno, no solamente en la juventud,
Y bueno, los esperamos no sé si en diciembre o antes, para ese tercer informe y ver cómo avanza el problema y ojalá que con soluciones claras. Entendemos que es un problema estructural y que se necesitan de todas las patas, digamos, de la política para Exacto. afrontarlo. Y bueno, es como ustedes mencionaron, una decisión política al fin y al cabo afrontar este problema estructural. Así es. Bueno, a Dale, disposición para cuando ustedes lo deseen. Y Aquí vamos a vamos a estar. seguir publicando en el medio estos reportes. Sí, sí, también, bueno, obviamente la gente que le interesa el proyecto, que tiene ganas de De también sumarse, eso sumarse es a un esto, espacio un abierto, la espacio. idea es incorporar. La ¿quieren? verdad que nos Sí. abrió las puertas y los contactos con muchas personas, por eso también consolidamos un grupo y estamos en ese proceso de construcción interna y en el que todos los temas están abiertos y está toda la predisposición para producir, para trabajar en conjunto, para aprender, digo, es un proceso de aprendizaje para nosotros, así que en ese sentido también están invitados, Sí, invitadas. repasamos el Instagram Termómetro sí, santafesino. termómetro santafesino, así como suena, digamos, sin Sí, como Sí, mayúsculas, suena. como sin suena. puntos, sin nada, Sí. para Así todo lo es. que nos están escuchando en radio solamente. Y bueno, un gusto ha sido para mí, Sofía y Sebastián, y nos Un gusto, vemos Lisandro. pronto seguramente. Eso, Bueno, volvemos a hablar, esperemos que con mejores noticias. Esperemos con así. mejores noticias. Muchas gracias por esta Nos comunicación. vemos, Lisandro. Chau, Gracias. Chau, chau. chau. Bueno, allí pasó Sebastián y Sofía, dos referentes de Termómetro Santafesino que, bueno, presentaron un informe técnico que pone números concretos a la duda que teníamos aquí en Tentar, que mencionábamos vagamente en algún programa sobre las dificultades de alquilar en la ciudad de Santa Fe y, bueno, ellos con datos que, como nos comentaban, bastante difíciles de encontrar por esta dificultad que mencionaban de a veces confundir, de que Santa Fe, por ser del interior, es una ciudad que no es tan cara como Buenos Aires. Bueno, mira, en Santa Fe es hoy la plaza inmobiliaria más costosa de la región, por encima de Rosario, por encima de Paraná, así que seguramente vamos a establecer alguna otra comunicación en el futuro para ver cómo sigue esto, porque como mencionábamos, Gaby, es un tema que nos preocupa desde ya y es obviamente a donde a la gran mayoría de los argentinos se le va gran parte del sueldo y algunos ni siquiera tienen la posibilidad de alquilar y tienen que vivir con sus padres muchísimo más tiempo. Bueno, distintas cuestiones, hablábamos también del nivel de morosidad que hay al O respecto. volver con O sus padres. volver, claramente, o volver. Muchísimas dificultades respecto a esto y esto que mencionaban, el nivel de morosidad que hay en la Argentina. También deberíamos hablar largo y tendido de cómo estas distintas aplicaciones están permitiendo que bueno, la gente tome deudas para pagar el alquiler, para pagar un plato de comida y generando un desfasaje de muchos jóvenes que están con niveles de endeudamiento alto. Vamos a buscar Sí, a alguno que esté al tanto de esta información y plantear este mismo debate o no o poner en evidencia estos números. Principalmente porque, como vos decís, Lisandro, estas billeteras virtuales que te sí. dan una accesibilidad casi instantánea al acceso de un crédito, dependiendo de hace cuánto hayas pedido y las altas tasas Exactamente. de interés que tienen estas billeteras virtuales. Sí, sí, porque por un lado han intentado instalar de que se demonizaba el tomar crédito, que bueno, no siempre es malo tomar crédito, lo mencionaban los chicos, pero para lo que se está tomando, justamente para gastos ordinarios, que Sí. no en general cuando tomo un crédito, es para un gasto extraordinario. Y lo que vos mencionabas, tasas altísimas que, bueno, justamente al tener tantas facilidades, simplemente descargarte una aplicación Sí, y y apretar un botón, solicitarlo, sí. solicitarlo, bueno, facilidades para tomar un crédito, pero muchísimas dificultades para alquilar. Mirá la paradoja que terminó sucediendo. ¿Qué te parece si vamos a un breve corte y Sí, le después metimos lindo. le metemos lindo y vamos a cerrar el programa hablando un poquito de la ley de tierras que